Bien, entonces ya tenemos nuestras tijeras y vamos a anexar una peineta. Vamos a ir a la práctica directamente. Entonces vamos a tomar nuestra tijera, nuestra posición de descanso y venimos a trabajar sobre el cabello. Lo primero es la peineta por la parte de dientes gruesos. Peinamos, desenredamos el cabello, ¿de acuerdo? Una vez desenredado, entonces ya a la hora de cortar el cabello, giramos nuestra peineta y traemos con la parte de los dientes delgaditos, ¿de acuerdo? Las puntas delgadas. Esto nos permite darle una torsión al cabello, suficiente para cortar, pero no demasiada. ¿Por qué? Nuestro cabello tiene una elasticidad. Si jalamos demasiado, pues se va a estirar, y al momento de que se seque el cabello vamos a ver la diferencia de longitudes en nuestro cabello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a descansar acá nuestra tijera y venimos a cortar. Entonces aquí podemos ver cómo podemos ir cortando. Miren nuestra posición de las tijeras, miren acá la posición de las tijeras. Si yo giro los dedos de esta forma, puedo venir y puedo girar la tijera y trabajarla de esta forma, miren. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dependiendo. Miren cómo giro mi mano de una forma o de otra. Aquí sin girar los dedos y aquí girando los dedos. Ahora en la parte superior de la cabeza peinamos y a la hora de cortar giramos nuestra peineta. Hacémoslo despacio, despacio, no hay ningún afán. Ahí tenemos. Pasamos la peineta a la otra mano, ¿no? Tijera, posición de corte y cortamos, ¿de acuerdo? Descansamos de nuevo la peineta a la parte donde está la tijera, la misma mano, ¿de acuerdo? Para seguir trabajando. Es decir, al momento de cortar, la peineta pasa a la otra, ¿de acuerdo? Y trabajamos. Al momento de descansar, guardamos la tijera y cogemos de nuevo la peineta. ¿De acuerdo? También podemos cortar, no se le olvide, paralelo a la partición, ¿de acuerdo? O no paralelo, que nos quede más corto en la parte frontal, ¿ah? ¿Sí? O también de esta forma, dependiendo el diseño que estemos realizando, ¿ya saben? Ok, bien. La técnica que nos compete en este momento es la técnica dentada o punteada. Esta técnica se utiliza para crear un efecto irregular. La punta de la tijera se coloca diagonal respecto a los dedos, e incluso perpendicular, si se desea un dentado más profundo. Al cortar, formamos picos de sierra, pero las puntas del cabello siguen manteniendo al final su línea recta, solo que un poco más liviana. Esta técnica la podemos aplicar a los contornos o en cualquier lugar de nuestro cabello, según sea pues el diseño que estemos realizando o la necesidad que tengamos. Así pues que podemos ir aplicando todo lo que hasta el momento hemos venido trabajando en este curso. Bien, con esta técnica dentada lo que vamos a lograr es una superficie irregular, ¿de acuerdo? Con muchos picos de sierra o puntas, pero guardando al final el mismo, digamos, largor, o sea, el mismo espesor al final, ¿de acuerdo? Vamos simplemente a alivianarlo un poco al final y venimos colocando las tijeras, como ya les expliqué, miren, ¿de acuerdo? ¿Ah? Aquí podemos observar muchas puntas, ¿no?, donde hemos cortado. Estamos aquí utilizando la técnica de dentado profundo.
colocando las tijeras totalmente perpendiculares a nuestros dedos. Esta técnica la utilizamos básicamente para retirar cabello, ¿sí? Texturizar, descargar las puntas del cabello, ¿sí? Para suavizar, se llama suavizar o texturizar.